Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre protectores térmicos de compresor como los que estamos observando aquí en la figura. Hay que tener en cuenta que este es un accesorio de tipo eléctrico, el cual consiste en un contacto normalmente cerrado a temperatura ambiente, el cual va conectado en serie con el punto común del compresor, también llamado popularmente como clixo, y cuando se calienta, ya sea por acción de la temperatura de la carcasa del compresor o por altas corrientes que le llegan al mismo, este se abre apagándolo, cortando la corriente que le llegan a sus bobinas. Este accesorio en los compresores de baja potencia es externo al compresor, pero también pueden venir en algunos kits de arranques, y en los compresores de media a alta potencia va ubicado en el interior de los mismos. Vemos un ejemplo con su respectiva presentación. Lo podemos ver de este estilo y con una base o cápsula cilíndrica como lo cual estamos observando acá. Bien, en cuanto a los componentes internos, aquí tenemos como base uno de cápsula cilíndrica. Tenemos su base o cápsula cilíndrica, tenemos un tornillo de ajuste y tenemos un disco bimetálico como el que estamos observando acá, que es el que realiza el corte de la corriente cuando llega a cierto valor de temperatura. Algunos también vienen con una cubierta acá, como vemos, para proteger el bimetálico, y con las terminales de entrada y salida de la corriente. Con respecto a la nomenclatura, en algunos de tipo cilíndrico vienen con una codificación como la que estamos viendo acá. Esa codificación de por sí está nombrando, en este caso, la primera letra, el tamaño del cilindro, el segundo, el tipo de base que se tiene acá en ese accesorio. La otra tiene que ver con los tipos de terminales. Este tiene que ver con el tipo con el calentador, el disco y tipo de contacto. Miremos aquí una tabla y aquí podemos ver la temperatura de operación en grados Celsius de cada uno de ellos. Pero afortunadamente estos accesorios han evolucionado y ya nos encontramos una información que nos interesa a nosotros para la hora de instalación o su reemplazo. ¿En qué consiste? Que además de los seriales, que para poderlo identificar o irlos a comprar en las respectivas tiendas, también nos da la información de la tensión y la frecuencia en la cual están operando. Aquí tenemos 110 voltios, 60 Hz, aquí tenemos 220, y también está mencionando aquí la capacidad o potencia comercial del compresor con la cual podemos operar. Aquí tenemos de 1/3 HP y aquí tenemos este que nos puede operar desde un 12 hasta medio HP, lo cual es suficiente información para poder buscar un reemplazo. Ahora vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, en este caso vamos a arrancar un compresor. El compresor está frío, no tenemos corriente, por tanto el protector térmico en este caso está cerrado. Entonces, cuando nosotros encendemos nuestro compresor, en este caso vamos a tener una corriente de arranque, pero que es rápida, instantánea, y como es instantánea no es lo suficientemente duradera para aumentar la temperatura del bimetálico. Por tanto, después que la corriente llega a su trabajo normal, como estamos observando aquí, va a mantener el flujo de corriente para que mi compresor opere como estamos observando acá. Pero hay situaciones en las cuales por X o Y razón se incrementa, en este caso, la corriente que está consumiendo el compresor, como estamos viendo acá. Ahora mismo vean que la corriente se está incrementando. Esa corriente va a hacer que ese bimetálico se caliente y va a abrir el contacto como estamos observando aquí, y eso va a hacer que se corte la corriente que llega al compresor, protegiéndolo a las bobinas de algún posible daño como estamos observando acá. Después de cierto tiempo, cuando él se vuelve a enfriar, vuelve nuevamente el contacto a cerrarse, y de esta manera es como él trabaja. Por eso es que es muy importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Verificar aquí el tipo de bimetálico. En este caso tenemos dos tipos, de su ubicación. En el caso de tipos cilíndricos, muchas veces aquí donde está la carcasa protectora del kit viene su lugar donde va ubicado, o también viene ubicado en este caso en este relé tipo largo como estamos observando acá. También vienen unos relés integrados, viene ya con este tipo de bimetálico, y en algunos compresores vamos a estar extrañados porque no lo vemos y resulta que está en la parte interna del compresor, y por tanto cuando se dañe pues ya sabemos que hay que hacer es que prácticamente puedes comprar otro compresor nuevo. Ahora es muy importante tener en cuenta que cada compresor tiene un protector térmico diseñado para sus niveles de corriente,
Por esta razón, en caso que tengamos algún daño en el mismo y el daño se manifiesta porque el circuito queda abierto, el contacto queda abierto, entonces reemplazar el adecuado de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Bien, hemos llegado al final de este video. No olvidar su like si les gustó el mismo y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.